Muy bien, vamos a desarrollar un código econométrico, cómo obtener parámetros de manera manual y matricial. Para ello vamos a ver el código econométrico, o también llamado script, manual y matricial de econometría. Lo vamos a abrir una vez que tengamos instalado RStudio. Bien, es importante mencionar que en RStudio tenemos 4 ventanas. Tenemos una ventana que es donde desarrollamos el código econométrico. En la ventana inferior nos van a aparecer nuestros resultados de las ejecuciones. Luego tenemos en la ventana derecha, nos aparecen los gráficos. De igual manera, RStudio funciona con paqueterías y librerías para el análisis econométricos. Y finalmente, tenemos un ambiente, una ventana superior derecha, que es donde se van grabando las bases de datos y estimaciones correspondientes. Algo que es importante mencionar es que cuando hacemos, por ejemplo, ponemos el signo de numeral, podemos hacer un comentario. Ejemplo, numeral, este es un comentario y el lenguaje de programación no lo va a leer. ¿Cuál es la primera etapa que debemos realizar para realizar análisis econométrico en RStudio? Lo primero que debemos realizar es importar la base de datos, añadir la base de datos y mostrar los datos. Si no, una primera dificultad que se tiene usualmente es que cuando no logramos importar la base de datos, el lenguaje de programación no puede hacer ningún análisis, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es importar la base de datos. Hay como 8 formas diferentes de importar base de datos. Yo le voy a mostrar la más sencilla, que es básicamente importar una base de datos desde Excel. Para ello, ¿qué debemos hacer de forma previa? De forma previa debemos tener nuestra base de datos en Excel en algún lugar dado. Y de igual forma podemos, por ejemplo, acá seleccionando en Import Dataset. Seleccionamos en Import Dataset. Y buscamos la opción desde Excel. Buscamos la opción desde Excel. Import Dataset desde Excel. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar dónde está mi archivo en Excel. Tengo que buscar dónde está mi archivo en Excel. Y una vez que debo buscar dónde está el archivo, simplemente lo abro. Por ejemplo, voy a desear que mi base de datos tenga el nombre de datos. ¿Okay? Debo darle un nombre a la base de datos.
En este caso, le voy a dar el nombre de datos y básicamente me señala vamos a instalar una librería que es leer en Excel. Mi base de datos que se va a llamar datos. Se da la instrucción de leer en Excel la ubicación de dónde está el archivo y al final view datos. Ustedes pueden dar directamente importar y se hace la importación de datos, o si quieren de forma alternativa también lo pueden copiar. Lo pueden copiar e inclusive eso lo pueden pegar acá para que pueda, cada vez que lo ejecuten, ya esté directamente, ¿no? De igual manera, con la función attach, lo que añadimos es la base de datos al lenguaje de programación, la base de datos llamada datos. Con la función names le decimos al lenguaje de programación que nos dé cuáles son los nombres de las variables. En este caso el nombre es retorno y el nombre de la otra variable es riesgo. Aquí me apareció un mensaje porque ya la había añadido la base de datos llamada datos de forma previa, por lo tanto no puedo tenerla dos veces, ¿no? Pero no hay ningún problema. Si quiero visualizar la base de datos, llamada datos, sitúo el cursor en cualquier parte y doy la opción de run. De hecho, este lenguaje de programación R se llama R por la inicial de la palabra run. Si quiero visualizar mi base de datos, llamada datos, selecciono el cursor en una línea de view datos. Y vamos a poder visualizar, ¿no? Recuerden ustedes que para ejecutar una línea pueden hacerlo de forma paso a paso, es decir, en cada línea que yo ejecute, situar el cursor y seleccionar run, como también lo puedo hacer, puedo ejecutar de una sola vez. Puedo seleccionar todo y al seleccionar todo doy la opción de run y me corre de manera automática. De igual manera, el lenguaje de programación R funciona con instalación de paqueterías y sus respectivas librerías. Vamos a ver cuáles son las paqueterías que vamos a utilizar. Tenemos paqueterías de tipo estadística, como por ejemplo la paquetería Sage. Esta es una paquetería del área de la psicología que nos permite realizar análisis descriptivos y momentos estadísticos. Luego tenemos ya paqueterías de tipo econométrico. Siempre que instalemos una paquetería, debemos instalar su respectiva librería. ¿Qué son las paqueterías y librerías para el análisis econométrico? Tenemos la primera paquetería, que es la paquetería LMTEST. Esta paquetería nos sirve para realizar pruebas de especificación para modelos de regresión lineal. Luego tenemos otra paquetería, que es la paquetería Performance Analytics. Esta es una paquetería orientada a herramientas econométricas para el análisis de riesgo y rendimiento. Luego tenemos otra paquetería que es la paquetería de series. Esta paquetería usualmente la utilizamos para series de tiempo. Y finalmente tenemos la paquetería CAR, que esto por sus abreviación en inglés es una acompañante de funciones de regresión. De igual manera, una vez que hemos instalado las paqueterías, instalamos también sus respectivas librerías. Antes de hacer cualquier modelo econométrico, debemos analizar previamente
los datos. Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer? Vamos a realizar lo que es un diagrama de dispersión. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es, cuáles son los argumentos principales. Para realizar un diagrama de dispersión con lenguaje de programación, RStudio, utilizamos la función scatterplot. Entonces, esta función nos permite realizar un diagrama de dispersión. ¿Qué argumentos necesitamos para poder realizar un diagrama de dispersión? En primer lugar, necesitamos el nombre de la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es retorno. Luego, el nombre de la variable explicativa, que va a ser riesgo. En segundo lugar, damos la instrucción al lenguaje de programación que en el diagrama de dispersión me grafique una línea de regresión. De igual manera, damos la instrucción de que no nos grafique una banda de suavizamiento. Y por otra parte, también damos la instrucción que nos grafique elipses entre el 50% de las observaciones y entre el 90% respectivamente. Manera de personalizar nuestro gráfico, vamos a señalar de que en el rótulo de las X esté incorporado la palabra riesgo y que en el rótulo de la variable dependiente esté incorporado la palabra retorno. De igual manera, vamos a dar la instrucción a nuestro lenguaje de programación de que en el título del gráfico esté la palabra de riesgo y retorno. Entonces, situando el cursor en cualquier línea, pongo scatterplot y me voy a run. Ustedes quieren hacer un zoom. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener el diagrama de dispersión con la variable riesgo, la variable retorno, la elipsis, la más oscura al 50% de las observaciones y la más clara al 90% de las observaciones, ¿no? Tenemos la línea de regresión. Vamos, entonces este era el gráfico que habíamos realizado. Ahora vamos a ver otras funciones que tenemos en el lenguaje de programación. A través de la función core, ¿qué es lo que podemos realizar? Podemos realizar análisis de correlación. Para ello ponemos la función core y invocamos a nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama datos. Y básicamente tenemos lo que es el coeficiente de correlación entre las dos. Siempre tenemos la diagonal principal, que es consigo misma, la otra diagonal que nos muestra la correlación entre las variables. Si ustedes quieren realizar un gráfico en el cual tengamos un diagrama de dispersión, tengamos las distribuciones de frecuencia o histogramas y tengamos el coeficiente de correlación,
con su respectivo nivel de significancia estadística, tenemos que invocar a la función chart correlation, y en esta función chart correlation tenemos que señalar los dos argumentos. El primer argumento es cuál es el nombre de la base de datos, en este caso llamada datos. El segundo argumento es de qué variable a qué variable queremos que se realice el análisis de correlación. En este caso, solamente en nuestra base de datos tenemos dos variables ordenadas respectivamente. Por lo tanto, queremos que se realice el análisis de correlación desde la variable 1 hasta la variable 2 respectivamente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gráfico donde tenemos una distribución de frecuencias, una nube, un diagrama de dispersión, una nube de puntos entre dos variables. Tenemos histogramas y tenemos el coeficiente de correlación con su respectivo nivel de significancia estadística. Si ustedes quieren, esto lo pueden exportar como imagen, lo pueden copiar la imagen, etc. Luego, para realizar el análisis de los 4 momentos estadísticos, debemos utilizar la función describe. La función describe nos va a mostrar los 4 momentos estadísticos. Y lo que debo invocar es el argumento del nombre de la base de datos, en este caso llamada datos. Sitúo el cursor en la línea y presionamos Run. ¿Qué es lo que tenemos acá? En este caso tenemos dos variables de análisis. Una es la variable retorno, que es la variable dependiente que vamos a considerar en el modelo econométrico. Otra variable que es riesgo, son las dos variables. En cada variable tenemos 34 observaciones. Tenemos el momento 1, que es de tendencia central, con la media. Y de igual manera tenemos también lo que es la mediana, que es el otro estadístico del momento 1. Luego tenemos el momento 2, que es el momento de dispersión con la desviación estándar. La desviación estándar del retorno y la desviación estándar del riesgo. Acá tenemos dos estadísticos. Este trim, ¿qué significa trim? Es este valor es el valor de la media, omitiendo los valores atípicos. Y por otra parte tenemos un estadístico que se llama MAD. En inglés significaría el valor de desviación mediano absoluto. Por otra parte tenemos el valor mínimo observado en cada variable, el valor máximo observado, el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Tenemos el momento 3, que es el momento de asimetría.
Y finalmente tenemos el momento 4, que es el momento de kurtosis. Luego también tenemos un error estándar de la media. De esta forma tenemos los 4 momentos estadísticos. De igual manera, antes de realizar cualquier análisis econométrico, y especialmente para en las finanzas, podemos ver lo que se llama el coeficiente de variabilidad. ¿Qué nos mide este coeficiente de variabilidad? Es una razón en el cual nos muestra qué tanta variabilidad existe con relación a la media. ¿Cuál es la medida de variabilidad? La desviación estándar del retorno como comparación a su media. Esto desde luego lo multiplicamos por 100 para tener un valor en porcentaje, ¿no? Y aquí obtenemos de que existe una variabilidad, un coeficiente de variabilidad de los fondos del 18%. Si queremos calcular percentiles, cuartiles o cuantiles y umbrales, para poder calcular percentiles, simplemente eso lo hacemos con la función quantile, o quantile. Debemos invocar a cada variable en particular. Por ejemplo, debemos invocar a la variable retorno y debemos invocar a la variable riesgo. Y damos la instrucción que nos calcule 9 percentiles. Entonces vamos a obtener las observaciones desde el percentil inferior, 10%, hasta el percentil superior, 90%. Lo propio, si queremos ahora hablar de cuartiles, utilizando la misma función cuantil. Sin embargo, vamos a ver las observaciones según su frecuencia o cuartiles desde el cuartil inferior, el mediano y el superior. Por ejemplo, si yo quiero verlo esto, quiero ejecutarlo desde una sola vez, selecciono las dos líneas y doy run. Por otra parte, si quisiéramos ver algunos umbrales, por ejemplo, quisiéramos evaluar del 100% del retorno, cuál es el porcentaje del retorno que está por debajo del 10%, puedo ejecutar y puedo ver que es alrededor de un 2%. Quiero evaluar, por ejemplo, del 100% del retorno, qué porcentaje del retorno está arriba del 15%. Puedo ver que es un 30%. Si, por ejemplo, quisiera ver del riesgo, qué porcentaje del riesgo, las observaciones están menos de un 10%, es casi un 8%. Y si quisiera evaluar de los fondos, qué porcentaje o qué niveles de riesgo en frecuencia están por encima del 15%, podría interpretar que corresponde casi a un 56% de las observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta acá? Antes de hacer un análisis econométrico, hemos hecho lo que corresponde a análisis de datos. ¿Qué son los análisis de datos? Corresponde a diagramas de dispersión, corresponde a análisis de correlación, significancia estadística y corresponde también a análisis de los 4 momentos estadísticos. De igual forma, podemos también hacer análisis de los datos
través de lo que son percentiles, cuantiles o cuartiles también les llaman, y de lo que son valores umbrales. En las finanzas se utiliza un indicador que es importante, que consiste en el coeficiente de variabilidad. Y de esta forma, este es el análisis de datos previo a un análisis econométrico. Ahora, el siguiente paso lo que vamos a hacer es cómo realizar una regresión de manual y matricial. El análisis de regresión y la obtención de los parámetros lo podemos hacer en una sola ejecución. Sin embargo, la idea es ver cuál es la secuencia de pasos para obtener los parámetros de un modelo econométrico. Entonces, el primer paso es obtener un vector de variables explicativas. Este vector de variables explicativas lo vamos a hacer a través de una función que es cbind. Esto lo vamos a establecer de manera matricial. Solamente tenemos una variable explicativa. Si tuviéramos más variables explicativas, aquí las fuéramos añadiendo y separando con. De igual manera, para poder capturar de forma posterior el intercepto o la constante del modelo econométrico, en nuestra matriz debemos incluir el valor de 1. Repito, este valor de 1 de forma posterior nos va a permitir capturar el valor de la constante o intercepto. Bien, aquí tenemos una consulta, dice en el chart correlation S12 se refiere al número de columna de los datos. Sí, correcto. Se refiere al número de las variables. Acá en la función chart correlation S12, si veo mis variables, voy a compartirles pantalla. Esta es mi base de datos. En esta base de datos tengo variable 1, corresponde a retorno, variable 2 corresponde a riesgo. Si aquí tuviera más variables, podría ser del 1 al 4, del 1 al 5, o podría ser, no sé, del 3 al 5. Y esto está en el orden de las columnas de las variables. Bien, entonces hemos definido de forma matricial lo que es nuestro vector de variables explicativas. Ahora vamos a definir nuestro vector de observaciones en la variable endógena. Para determinar nuestro vector lo hacemos a través de la función cbind. Y solamente, desde luego, tenemos una variable, que es la variable retorno. Entonces, para aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cuál es el primer paso que debemos calcular? El primer paso que debemos calcular es que el vector de variables explicativas debemos realizar su transpuesta. ¿Qué significa transpuesta? Significa de que las filas se vuelven columnas o las columnas se vuelven filas. Y a ello le vamos a llamar trans X. Eso es la transpuesta de la matriz X. Y para calcular la transpuesta en el lenguaje de programación solamente es con la función T, haciendo referencia a mi vector de variables explicativas. Ya tengo mi transpuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular la multiplicación de la matriz de la transpuesta de X por el vector de X.
¿Ok? Entonces, para hacer eso, para hacer una multiplicación de matrices, utilizamos el signo por y al lado de el signo por, el símbolo de porcentaje y porcentaje. Cuando utilizamos esto, básicamente le damos la instrucción al lenguaje de programación que nos realice una multiplicación de matriz. ¿No? En tal sentido, vamos a multiplicar la transpuesta de X por el vector de variables explicativas y de esta manera obtenemos nuestro, perdón, algo que es importante mencionar es que el lenguaje de programación funciona de manera lógica secuencial. ¿Qué significa de manera lógica secuencial? Significa de que para estimar el paso C, si C depende de B y B depende de A, primero debo estimar A, luego debo estimar B y luego debo estimar C. Si yo voy directamente a C, me va a salir un error, ¿no? Entonces, es uno de los errores, por ejemplo, que aparece es porque doy una instrucción para ejecutar algo que depende de otras cosas y esas otras cosas no han sido ejecutadas previamente, entonces ahí vamos a tener errores. Bien, una vez que calculamos tenemos nuestro vector de transpuesta de X por X, lo siguiente que hacemos, es una matriz cuadrada, es calcular su inversa. Para calcular la inversa, vamos a añadir una librería, que es la librería más. Esta librería lo que nos va a permitir es calcular la inversa de una matriz. Calculamos la inversa de la matriz y por otra parte, también calculamos lo que es la matriz XY. ¿Qué es la matriz XY? Es una multiplicación de matrices de la transpuesta de X por el vector de observaciones endógena. Y finalmente, según el método de mínimos cuadrados ordinarios, hay una demostración matemática del por qué se obtienen se obtiene los parámetros estimados a través de una multiplicación de matrices. Desde luego, el objetivo es minimizar la sumatoria de los errores cuadrados. Finalmente, la matriz de parámetros lo vamos a hacer obteniendo, o lo vamos a realizar obteniendo, mejor dicho, lo que es la multiplicación de la inversa de la transpuesta de X por la multiplicación de matrices X, Y. Entonces, de esta forma es como tenemos los parámetros estimados del modelo según el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y ese método nos dice de que la constante o intercepto es de 6.95 y por otra parte el parámetro pendiente es de 0.42. Si queremos calcular cuál es el valor de la Y estimada, la variable dependiente estimada, lo que debo multiplicar es mi vector de variables explicativas. Debo multiplicar mi vector de variables explicativas multiplicada por mi vector de parámetros, ¿no? Si yo multiplico estas dos, voy a tener la variable Y estimada. Y tengo 34 observaciones de mi variable dependiente estimada. Y si tengo este dato o esta estimación, puedo calcular el error del modelo econométrico. ¿Qué es el error del modelo econométrico? El error del modelo econométrico es el vector de observaciones endógenas menos la variable Y estimada.
De igual manera, puedo calcular cuáles son las propiedades que debe tener este error. Acuérdense ustedes de que el error en promedio debe tener una media igual a 0. Y de forma posterior vamos a verificar de que el error debe tener una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Significa de que el valor, por ejemplo, el valor mínimo y el valor máximo, o dicho de otra forma, 3 desviaciones estándar del error deben estar dentro, deben ser menores en términos absolutos, deben ser menores que el valor mínimo y que el valor máximo. ¿Cuántas son 3 desviaciones estándares? 3 desviaciones estándares es de 5.17. Entonces, el valor máximo debe ser menor que 3 desviaciones estándar. 446 en términos absolutos es menor que 5.17, por lo tanto, esto involucraría de que existe una distribución normal desde el punto de vista del error máximo y desde el punto de vista del error mínimo en términos absolutos, 3.46 es menor que 5.17, por lo tanto, en términos absolutos, el valor mínimo y el valor máximo son menores que 3 desviaciones estándar. ¿Qué concluimos? Cuando el valor mínimo y el valor máximo son menos que 3 desviaciones estándares, y esto, la interpretación es que el error tendría una distribución normal. Sin embargo, esto debemos confirmarlo a través de lo que es la prueba Arquevera y lo que es la prueba de normalidad Shapiro-Wilks. ¿Okay? Entonces, de igual manera, vamos a, si quiero saber cuál es la cantidad de observaciones, voy a definir el nombre de t, en el cual a través de la función length vamos a dar la cantidad de observaciones de la variable dependiente. En este caso, como sabemos, son 34 observaciones y de igual manera debemos saber cuál es la cantidad de parámetros. La cantidad de parámetros del modelo econométrico son 2 parámetros: parámetro intercepto y parámetro pendiente. La matriz inversa de X-X corresponde a la matriz de varianza covarianza. Esta matriz la vamos a utilizar más adelante. De igual manera, uno de los supuestos importantes dentro del modelo de regresión lineal y en la estimación para mínimos cuadrados ordinarios es que los errores, como habíamos dicho de forma previa, deben tener una distribución normal. Para conocer esta distribución normal tenemos 2 pruebas: la prueba Arquevera y la prueba Shapiro-Wilks. ¿Cuál es la hipótesis nula? En ambas pruebas, la hipótesis nula es que los errores siguen una distribución normal con media cero y varianza unitaria. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que los errores no siguen una distribución normal. A través de la función Arquevera.test y haciendo alusión al error, verificamos si se cumple o no se cumple esa hipótesis. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad o el p-value.
Cuando esta probabilidad o el p-value es mayor que el 0.5% y es mayor, mejor dicho, cuando el p-value es mayor que el 5% y cuando el p-value o probabilidad es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula. Cuando el p-value o la probabilidad es menor que el 5%, sí rechazamos la hipótesis nula. Toda vez que Harke-Vera es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula. Los errores siguen una distribución normal con media cero y con varianza unitaria según Harke-Vera. Luego hacemos referencia a la otra prueba de hipótesis de normalidad, que es la prueba Shapiro-Wilk. De igual forma, lo que vemos en esta prueba Shapiro-Wilk es la probabilidad o el p-value. ¿Cuánto es el p-value? El p-value es de 0.81, el cual es mayor que el 5% y el p-value es mayor que el 10%. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Según la prueba Shapiro-Wilk, no rechazamos la hipótesis nula, los errores siguen una distribución normal. De igual manera, si queremos, podemos también verificar el histograma del error, del término de perturbación estocástica. Y aquí podemos verificar de que las 3 desviaciones estándar, que lo calculamos sobre los errores, las 3 desviaciones estándar, era el valor de 5.17, lo comparamos con el valor máximo. El valor máximo no llega a 5.17 y tampoco el valor mínimo pasa de este umbral. Cuando el valor máximo y el valor mínimo son inferiores a las 3 desviaciones estándar, podemos decir que también existe una distribución normal. Ahora, ¿cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es calcular el coeficiente de determinación R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Para ello, ¿cómo calculamos el R cuadrado? El R cuadrado corresponde a la suma explicativa de cuadrados dividido entre la suma total de cuadrados, que a su vez la suma total de cuadrados es la suma residual de cuadrados y la suma explicativa de cuadrados. En otras palabras, la varianza total de la variable dependiente es lo que no explica el modelo y lo que sí explica el modelo. ¿Cuál es el R cuadrado? Viene a ser la fracción de lo que explica el modelo en relación con la varianza total. Otra forma alternativa de calcular el R cuadrado es 1 menos lo que no explica el modelo, que es la fracción entre la suma residual de cuadrados y la suma total de cuadrados. Entonces, para ello comenzamos calculando la suma residual de cuadrados, que es la sumatoria de los errores al cuadrado. Va a ser Y barra. Y barra va a ser la media de las observaciones de la variable dependiente. Por lo tanto, vamos a calcular la suma explicativa de cuadrados. Va a ser una sumatoria entre lo que es la Y estimada del modelo econométrico en relación con la media de las observaciones de la variable dependiente, todo esto elevado al cuadrado.
que va a ser la suma total de cuadrados, la suma residual de cuadrados, más la suma explicativa del cuadrado. Entonces, de esta forma, tenemos que el R cuadrado o bondad de ajuste es de 0.52%. Y si hacemos el cálculo del R cuadrado de una manera alternativa, vamos a llegar al mismo resultado. De igual forma, un estadístico recomendado en comparación con el R cuadrado es ajustar el R cuadrado por los grados de libertad. Y eso básicamente consiste en tomar en cuenta lo que es la cantidad de observaciones y lo que es la cantidad de parámetros. Tomando en cuenta esa consideración, calculamos el R cuadrado, el cual de forma redondeada es equivalente al 0.51. Si queremos seguir realizando, por ejemplo, si queremos obtener los errores estándar de los parámetros, para ello debemos obtener la varianza del modelo econométrico. Esta varianza del modelo econométrico es tomando la suma residual de cuadrados dividido y considerando el número de datos y el número de parámetros. De igual manera, para poder calcular los errores estándar del modelo econométrico, vamos a necesitar estimar nuestra matriz de varianza-covarianza. La matriz de varianza-covarianza contempla dos factores: la varianza de los errores del modelo econométrico y la matriz inversa de la multiplicación de matrices, que es transpuesta de X, que este ya lo habíamos calculado de forma previa. Entonces, en la matriz de varianza-covarianza, vamos a tener en el elemento 1, 1, vamos a tener la varianza del parámetro beta 1, mientras que el parámetro 2, 2 va a corresponder a la varianza del parámetro beta 2 o alfa 2, según lo llamemos, ¿no? Por lo tanto, el error estándar de la diagonal principal, vamos a tener que aplicarle una raíz cuadrada, tanto al elemento 1, 1 como al elemento 2, 2. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar el error estándar, del intercepto, y por otra parte vamos a tener también el error estándar de la pendiente. Cuanto más errores estándar tengan estos parámetros o cuanta más dispersión tengan, por lo tanto van a tender a ser de tipo no significativo. Podemos calcular también lo que son los estadísticos T. Cada estadístico T corresponde en dividir el parámetro estimado entre su error estándar, y en la medida de que estos estadísticos T sean en términos absolutos mayor que 2, van a tender a ser estadísticamente significativos. En este caso, los estadísticos son superiores a 5. Eso significa de que son estadísticamente significativos. Y para poder verificar el nivel de significancia estadística, podemos hacer, o a través de la prueba p-value, podemos en primer lugar definir 3 niveles de significancia estadística, los más utilizados. El nivel de significancia estadística al 10%, el nivel de significancia estadística, recuerden ustedes que un nivel de significancia estadística del 10% significa un nivel de confianza del 90%, un nivel de significancia estadística del 5%, el cual representa un nivel de confianza del 99%, y finalmente un nivel de significancia estadística del 1%, lo cual es equivalente a un nivel de confianza del 90%. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los valores críticos T. Y esos valores críticos T
los obtenemos en primer lugar a través de lo que es la definición de los niveles de significancia estadística para una prueba de 2 colas y considerando los grados de libertad. Los grados de libertad están dados por el número de datos y el número de parámetros. Entonces, de esta forma y considerando los valores estadísticos, tanto del intercepto como de la pendiente, podemos ver qué tan significativos son estos parámetros. Y el resultado es que la probabilidad tanto del retorno como la probabilidad de la pendiente son valores, son valores muy cercanos a 0 y eso significa probabilidad menor al 1%, lo cual significa valores estadísticamente significativos. Entonces, esos niveles de probabilidad, nivel de significancia muy cercanos a 0, va a significar de que tengan los niveles de significancia estadística altos, ¿no? Es decir, donde la probabilidad es menor que el 0.1%, menor que el 1% y menor que el 5% de forma respectiva. Entonces, es de esta forma como hemos realizado nuestro análisis econométrico de manera manual y matricial utilizando el estudio, ¿no? Para ello hemos definido lo que es nuestra matriz X, nuestra matriz Y. Hemos realizado operaciones de, por ejemplo, calcular matriz transpuesta, multiplicación de matrices, calcular la inversa del producto de una matriz, obtener de manera matricial nuestros parámetros beta, obtener nuestra Y estimada, obtener los errores del modelo econométrico, analizar los errores, verificar si tiene una distribución normal y básicamente calcular el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, ¿no? Al final hemos calculado lo que son los errores estándar del modelo econométrico, lo que son los estadísticos T y lo que son la probabilidad o también llamado el p-value. Esto que nos va a dar como resultado, nos va a dar como resultado los elementos importantes para presentar un modelo econométrico. Eso es los parámetros estimados, sus errores estándares, el estadístico T, si son o no son estadísticamente significativos, el R cuadrado ajustado, básicamente evaluar si los errores o residuos del modelo tienen una distribución normal.